Hay un momento que todos enfrentaremos. Un instante donde el corazón late por última vez y la respiración se detiene para siempre. Ese umbral entre la existencia y lo desconocido ha sido temido, reverenciado y cuestionado desde que el primer ser humano contempló las estrellas y se preguntó qué hay más allá. Durante milenios, chamanes, místicos y filósofos han susurrado sobre ese territorio prohibido, pero sus palabras han sido relegadas al reino de la fe ciega o la superstición primitiva. Sin embargo, algo extraordinario ha comenzado a emerger de las sombras. Voces que regresan de ese abismo para contar lo que vieron. No son profetas ni visionarios reclamando revelaciones divinas. Son personas comunes. Médicos, niños pequeños, soldados, abuelas, científicos escépticos que cruzaron la línea entre la vida y la muerte para regresar transformados, portando memorias que desafían toda lógica conocida. Sus testimonios no son vagos ni contradictorios. Comparten patrones asombrosamente similares que se repiten a través de continentes, culturas y épocas históricas. Describen una realidad más allá del cuerpo físico con una claridad que hace temblar los cimientos de todo lo que creemos saber sobre la consciencia, la muerte y el propósito de nuestra existencia. Esta noche, el velo se levanta para revelar 10 relatos que han sido documentados, investigados y verificados por instituciones médicas y académicas. Historias donde el imposible se convierte en testimonio, donde la muerte deja de ser el final absoluto y se transforma en una puerta hacia algo que la ciencia apenas comienza a comprender. Prepárate para cuestionar todo lo que te enseñaron sobre el destino que aguarda cuando tus ojos se cierren por última vez. Existe un fenómeno que ocurre en las habitaciones de hospital, en hogares silenciosos y en lechos de muerte alrededor del mundo. Un patrón que se repite con inquietante precisión, documentado por médicos, enfermeras y familiares durante décadas. Pacientes terminales, en sus últimas horas de vida, comienzan a ver y conversar con personas que no están presentes en la habitación. Personas que, según afirman con claridad sorprendente, han venido a buscarlos. Personas que fallecieron años, décadas o incluso generaciones antes. Los escépticos lo llaman alucinación, un cortocircuito final del cerebro moribundo. Pero hay algo en estos encuentros que desafía esa explicación simplista. Los pacientes no están confundidos ni delirantes. Sus ojos brillan con una lucidez que muchas veces habían perdido días atrás. Describen con detalle a sus visitantes invisibles. Nombran a familiares cuyas muertes ocurrieron cuando eran niños. Reconocen rostros que solo vieron en fotografías antiguas. Y lo más perturbador de todo, estos encuentros siguen un patrón universal que trasciende culturas, religiones y fronteras geográficas. En el año 1961, 2 investigadores pioneros decidieron estudiar este fenómeno con rigor científico. La doctora Carly Sosis y su colega Erlendur Haraldsson recopilaron durante décadas más de 1000 testimonios de profesionales médicos en Estados Unidos e India. Sus hallazgos fueron asombrosos. Descubrieron que aproximadamente el 50% de los pacientes conscientes en sus últimas horas reportaban estas visiones. No importaba si eran cristianos, hindúes, budistas o ateos. El patrón era idéntico. Familiares fallecidos, figuras luminosas y una sensación abrumadora de paz precedían al momento final. Pero hay un caso que hace que este fenómeno trascienda lo explicable por simple neurología. Una enfermera llamada Joan trabajaba en un hospicio de California durante los años 90. Una tarde atendía a una paciente anciana llamada Margaret, quien se encontraba en sus últimas horas. Margaret, con los ojos cerrados, comenzó a sonreír y extendió su mano hacia el techo. «Mi hermana está aquí», susurró con voz débil pero clara. «Ha venido a llevarme a casa». Joan, acostumbrada a estos episodios, simplemente sostuvo la mano de Margaret con ternura. Pero entonces Margaret dijo algo que heló la sangre de Joan. «Está con un niño pequeño, un niño de cabello oscuro. Me dice que es mi sobrino». La enfermera supo instantáneamente que algo extraordinario estaba ocurriendo. La familia de Margaret había mencionado que su hermana había fallecido 3 años atrás, pero nadie había hablado de ningún sobrino. Margaret no tenía sobrinos vivos que ella conociera.
Cuando Joan preguntó sutilmente a la familia, después del fallecimiento de Margaret, descubrió algo imposible. La hermana de Margaret había dado a luz a un hijo varones meses antes de su propia muerte. El niño había fallecido a las pocas semanas de nacer. La familia nunca se lo había contado a Margaret para evitarle más dolor, ya que su salud era frágil. ¿Cómo pudo Margaret conocer la existencia de un sobrino que murió sin que ella lo supiera? ¿Cómo pudo describirlo con precisión? Los escépticos podrían argumentar coincidencia, pero este no es un caso aislado. Los archivos médicos están repletos de testimonios similares. Pacientes que ven a familiares cuyas muertes desconocían, que describen detalles imposibles de conocer, que reportan conversaciones completas con seres que solo ellos pueden percibir. El doctor Peter Fenwick, neuropsiquiatra británico, dedicó años a estudiar estas experiencias en el lecho de muerte. Recopiló cientos de testimonios de familiares y personal médico. Un patrón emergió con claridad perturbadora. Las visiones ocurrían típicamente entre 1 y 7 días antes de la muerte. Los pacientes reportaban ver habitaciones llenas de luz, campos de flores imposibles, música celestial que nadie más podía escuchar. Pero lo más significativo era la transformación emocional. Personas que habían estado agitadas, asustadas o en dolor profundo, de repente encontraban una paz radiante, como si supieran con certeza absoluta que algo hermoso los esperaba al otro lado. Hay un relato particularmente conmovedor de un hombre llamado Thomas, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que yacía moribundo en un hospital de Londres en el año 2005. Thomas había sido ateo toda su vida, orgulloso de su racionalismo científico. Pero 3 días antes de su muerte, llamó a su hija con urgencia. «Tu madre está aquí», le dijo con los ojos brillantes. Su esposa había fallecido 15 años atrás. «Me dice que no tenga miedo. Me dice que hay algo del otro lado, algo hermoso que nunca imaginé posible». Thomas, el escéptico implacable, pasó sus últimos días describiendo conversaciones con su esposa fallecida, preparándose para un viaje que toda su vida había negado. Lo que hace estos testimonios tan desconcertantes no es solo su frecuencia, sino su consistencia. A través de continentes y culturas, los moribundos reportan las mismas experiencias. Seres queridos que vienen a guiarlos, sensaciones de paz indescriptible, la certeza de que la muerte no es el final, sino una transición. No son alucinaciones caóticas o delirios inconsistentes. Son experiencias estructuradas, coherentes, transformadoras. Experiencias que ocurren cuando el cerebro supuestamente está fallando, cuando la lógica dictaría que la consciencia debería estar desintegrándose, no expandiéndose hacia nuevas percepciones. La ciencia médica moderna puede medir ondas cerebrales, analizar químicos neurológicos, mapear cada región del cerebro moribundo. Pero no puede explicar cómo pacientes en coma profundo, con actividad cerebral mínima, de repente despiertan con lucidez perfecta para describir encuentros con familiares fallecidos. No puede explicar cómo conocen información que nunca se les comunicó. No puede explicar por qué estas experiencias son universales, ocurriendo con la misma frecuencia en hospitales de Nueva York, templos de la India y aldeas remotas de África. Tal vez lo más inquietante es lo que estos testimonios sugieren sobre la naturaleza de la consciencia misma. Si el cerebro es simplemente una máquina biológica, un ordenador de carne y sinapsis, entonces debería apagarse de forma predecible cuando sus sistemas fallan. Pero estos encuentros en el umbral de la muerte sugieren algo radicalmente diferente. Sugieren que la consciencia no está confinada al cerebro, que tal vez es algo más fundamental, algo que puede persistir y percibir incluso cuando el cuerpo físico está al borde del colapso final. Enfermeras y médicos que han presenciado cientos de muertes hablan de un cambio palpable en la habitación cuando ocurren estas visiones. Una sensación de presencia, como si el velo entre mundos se hubiera vuelto fino y permeable. Algunos describen cambios de temperatura, fragancias inexplicables, una quietud profunda que desciende sobre el espacio. No son supersticiones ni imaginación.
Son observaciones de profesionales entrenados en la objetividad clínica. Lo que hace este fenómeno particularmente significativo es su poder transformador. Familias que presencian estas visiones en sus seres queridos moribundos reportan cambios profundos en su propia comprensión de la muerte. El miedo da paso a la curiosidad. La desesperación se transforma en una extraña esperanza. Porque si estos encuentros son reales, si los moribundos realmente están percibiendo algo más allá del velo, entonces la muerte no es el abismo negro que nos enseñaron a temer. Es simplemente el momento en que aquellos que nos amaron regresan para guiarnos hacia lo que viene después. Y ahí reside el misterio más profundo. ¿Por qué estos visitantes siempre son figuras amorosas, familiares reconfortantes, presencias de luz y paz? Nunca son amenazantes ni aterradores. Es como si el universo mismo hubiera diseñado la muerte no como un castigo, sino como un retorno a casa. Un momento donde las voces del más allá se vuelven audibles, donde lo invisible se hace visible, donde el final revela ser simplemente otro comienzo. Hay algo profundamente perturbador en escuchar a un niño de 3 años describir su propia muerte. No una fantasía infantil, ni un juego de imaginación, sino un relato detallado, coherente y verificable de una vida que terminó décadas antes de que ese niño naciera. Un relato que incluye nombres completos, direcciones exactas, eventos históricos específicos y detalles íntimos que ningún niño pequeño debería conocer. Sin embargo, estos casos existen, documentados meticulosamente por investigadores académicos durante más de medio siglo. El Dr. Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, dedicó 40 años de su vida a investigar este fenómeno imposible. No era un místico en busca de validación espiritual, sino un científico riguroso, escéptico por naturaleza, que aplicaba el método científico con precisión quirúrgica. Entre los años 1960 y 2007, Stevenson y su equipo documentaron más de 3.000 casos de niños que afirmaban recordar vidas anteriores. Casos que fueron verificados, investigados y analizados con un nivel de detalle que haría palidecer a cualquier detective forense. Lo extraordinario de estos casos no es simplemente que los niños hablen de vidas pasadas. Muchos niños tienen imaginaciones vividas. Lo verdaderamente inexplicable es la precisión de sus recuerdos. Describen pueblos remotos que nunca visitaron, nombran a personas que murieron antes de su nacimiento, recuerdan eventos históricos específicos con detalles que solo alguien que los vivió podría conocer. Y cuando los investigadores verifican estos detalles, cotejándolos con registros históricos, actas de defunción y testimonios de testigos vivos, descubren algo que desafía toda explicación racional. Los niños están diciendo la verdad. Consideremos el caso de James Leininger, un niño estadounidense nacido en el año 1998. A los 2 años de edad, James comenzó a tener pesadillas violentas, despertando gritando sobre un avión en llamas y un hombre atrapado que no podía escapar. Sus padres, Bruce y Andrea, inicialmente asumieron que eran solo terrores nocturnos típicos de la infancia. Pero las pesadillas persistieron, y James comenzó a proporcionar detalles cada vez más específicos sobre su muerte en un avión de combate durante la Segunda Guerra Mundial. James, que apenas podía formar oraciones completas, hablaba de volar desde un barco, de ser alcanzado por fuego antiaéreo japonés, de estrellarse en el agua cerca de un lugar que él llamaba Iwo Jima. Dibujaba compulsivamente escenas de batalla aérea con crayones, siempre incluyendo un avión cayendo en llamas. Sus padres, desconcertados y cada vez más preocupados, comenzaron a documentar todo lo que su hijo decía. Cuando James tenía 3 años, durante una comida familiar, señaló un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y dijo con voz clara: «Mi avión se veía así». Era un Corsair, un caza estadounidense específico de esa era. Pero lo que transformó este caso de curiosidad familiar a evidencia documentada fue lo que James reveló después. Comenzó a hablar de un hombre llamado Jack Larsen, diciendo que era su amigo, que volaban juntos. Mencionó que su avión despegaba de un barco llamado Natoma. Describió cómo el fuego antiaéreo japonés
alcanzó su motor, cómo intentó salir pero no pudo, cómo el avión cayó al océano. Para un niño de 3 años que nunca había estado expuesto a historia militar, estos detalles eran imposibles. Los padres de James, inicialmente escépticos sobre la reencarnación, decidieron investigar. Descubrieron que el USS Natoma Bay era un portaaviones real que sirvió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Descubrieron que efectivamente participó en la batalla de Iwo Jima en febrero de 1945. Y luego encontraron el registro que heló su sangre. Un piloto llamado James Houston Jr. había sido derribado sobre Iwo Jima el 3 de marzo de 1945, exactamente como su hijo había descrito. Jack Larsen era real. Había sido compañero de escuadrón de Houston y todavía estaba vivo. Cuando los Leininger contactaron a Jack Larsen, el anciano veterano confirmó cada detalle que el pequeño James había proporcionado. El tipo de avión, la fecha del ataque, cómo fue alcanzado el motor, incluso detalles sobre la personalidad y vida de James Houston que nadie más podría conocer. Las probabilidades de que un niño de 3 años inventara esta historia con tal precisión son astronómicamente imposibles. No había internet en su hogar, sus padres no tenían interés en historia militar, y los detalles que proporcionó solo podían ser verificados consultando archivos militares clasificados y veteranos supervivientes. Pero este no es un caso aislado. Los archivos del Dr. Stevenson están repletos de testimonios similares. En la India, un niño de años llamado Swarnlata Mishra comenzó a describir una vida anterior en un pueblo a más de 160 kilómetros de distancia. Proporcionó el nombre de su familia anterior, la distribución exacta de su antigua casa, eventos familiares específicos y canciones que había compuesto en esa vida. Cuando fue llevada al pueblo que describía, reconoció a miembros de su familia anterior, identificó cambios en la casa desde su muerte y cantó las canciones que había mencionado, canciones que la familia confirmó que solo la persona fallecida conocía. En Sri Lanka, un niño llamado Purnima recordaba haber sido un comerciante de incienso que murió en un accidente de autobús. Describió la marca exacta del autobús, la fecha del accidente, los nombres de otros pasajeros y detalles sobre su negocio. Cuando los investigadores verificaron estos datos con registros de tránsito y entrevistas a sobrevivientes del accidente, cada detalle resultó ser exacto. Purnima incluso tenía marcas de nacimiento que correspondían precisamente a las heridas fatales que había sufrido el comerciante en el accidente. Aquí es donde estos casos trascienden lo meramente anecdótico y entran en territorio verdaderamente inquietante. El Dr. Stevenson documentó más de 200 casos donde los niños tenían marcas de nacimiento o defectos congénitos que correspondían exactamente a heridas o deformidades de las personas cuyas vidas recordaban. Un niño nacido con una marca lineal profunda en el cuello recordaba haber sido decapitado. Otro con dedos ausentes recordaba haber perdido esos dedos en un accidente de maquinaria. Las correlaciones eran tan precisas que Stevenson pudo obtener registros médicos y fotografías de autopsias que mostraban concordancia exacta. La ciencia médica no tiene explicación para esto. Los escépticos argumentan memoria genética, acceso inconsciente a información o coincidencia estadística. Pero ninguna de estas explicaciones resiste el escrutinio. La memoria genética no puede transmitir experiencias de personas no relacionadas biológicamente. Un niño en Virginia no puede acceder inconscientemente a archivos militares clasificados sobre un piloto que murió 50 años antes. Y las probabilidades de que miles de niños inventen historias detalladas que resultan ser verificablemente exactas por pura coincidencia son matemáticamente imposibles. Lo que hace estos casos particularmente convincentes es su patrón consistente. Los niños típicamente comienzan a hablar de sus vidas anteriores entre los 2 y años de edad, justo cuando desarrollan habilidades lingüísticas complejas. Los recuerdos son más vívidos inicialmente y se desvanecen gradualmente a medida que el niño crece, generalmente desapareciendo completamente alrededor de los 7 años. Es como si hubiera una ventana temporal donde la memoria de la vida anterior permanece accesible antes de que la nueva identidad
se solidifique completamente. Los niños frecuentemente expresan una nostalgia profunda por su familia anterior, pidiendo ser llevados a su antiguo hogar, llorando por los seres queridos que perdieron. Algunos rechazan sus nombres actuales, insistiendo en ser llamados por sus nombres anteriores. Otros muestran habilidades o fobias inexplicables relacionadas con su vida pasada. Un niño que nunca vio el mar, pero tiene terror al agua porque se ahogó. Otro que muestra conocimiento experto sobre cultivo de arroz en una familia urbana porque fue agricultor en su vida anterior. Tal vez lo más perturbador es lo que estos casos sugieren sobre la naturaleza fundamental de la identidad y la consciencia. Si estos niños realmente están recordando vidas anteriores, entonces la consciencia no es un producto del cerebro que se extingue con la muerte. Es algo que persiste, que puede transferirse de un cuerpo a otro, llevando consigo memorias, personalidad y experiencias acumuladas. La muerte del cuerpo físico no sería el final de la existencia individual, sino simplemente una transición a una nueva forma. El Dr. Jim Tucker, quien continuó el trabajo de Stevenson en la Universidad de Virginia, ha expandido la investigación utilizando tecnología moderna. Su base de datos ahora incluye casos de todos los continentes, culturas y contextos socioeconómicos. El patrón permanece consistente. Niños pequeños recordando vidas que terminaron, proporcionando detalles verificables que no tienen forma lógica de conocer, llevando consigo heridas del pasado marcadas en su nueva carne. Y entonces nos enfrentamos a una pregunta que sacude los cimientos de todo lo que creemos saber sobre la muerte. Si estos niños están diciendo la verdad, si realmente vivieron antes y han regresado con memorias intactas, ¿qué más hemos olvidado de nuestras propias vidas anteriores? Quizás todos hemos vivido 1000 vidas, amado 1000 amores, muerto 1000 muertes. Quizás la muerte no es un abismo sino un portal, y estos niños son simplemente aquellos que aún no han olvidado el viaje. Imagina que tu corazón se detiene. Los monitores emiten ese sonido plano y continuo que significa el final. Los médicos gritan órdenes, las enfermeras corren, las manos presionan tu pecho con violencia desesperada intentando traerte de vuelta. Pero tú ya no estás ahí. Has salido de tu cuerpo y flotas sobre la escena, observando con curiosidad extraña cómo trabajan sobre esa forma inmóvil que solía ser tú. No hay dolor, no hay miedo, solo una claridad perfecta y una sensación de libertad que nunca experimentaste en vida. Esto no es ficción ni fantasía religiosa. Es el testimonio repetido por millones de personas alrededor del mundo que han cruzado el umbral de la muerte clínica y regresado para contarlo. Personas de todas las edades, culturas, creencias y contextos socioeconómicos que describen experiencias asombrosamente similares durante los minutos u horas en que sus corazones dejaron de latir, sus cerebros dejaron de mostrar actividad y la medicina moderna los declaró técnicamente muertos. Sin embargo, algo dentro de ellos continuó consciente, percibiendo y experimentando una realidad más allá del cuerpo físico. El Dr. Raymond Moody, médico y filósofo estadounidense, fue el primero en documentar sistemáticamente este fenómeno en su libro revolucionario de 1975. Después de entrevistar a más de 100 personas que habían sido resucitadas de la muerte clínica, Moody identificó un patrón consistente de experiencias que bautizó como experiencias cercanas a la muerte. Lo extraordinario no era simplemente que las personas reportaran estas vivencias, sino que sus descripciones seguían una secuencia casi idéntica independientemente de su trasfondo cultural o religioso. La experiencia típica comienza con una sensación de separación del cuerpo físico. Los individuos describen flotar sobre la escena de su muerte, observando con perfecta claridad todo lo que ocurre a su alrededor. Pueden ver a los médicos trabajando en su cuerpo, escuchar conversaciones específicas, notar detalles en la habitación que solo alguien mirando desde el techo podría percibir. Esta fase de experiencia extracorpórea ha sido verificada en múltiples casos donde los pacientes, al despertar, describieron con precisión eventos que ocurrieron mientras estaban clínicamente muertos, eventos que no tenían forma lógica de conocer.
Consideremos el caso documentado de Pam Reynolds, una cantante estadounidense que en el año 1991 debió someterse a una operación cerebral extraordinariamente arriesgada. Los cirujanos enfriaron su cuerpo a 15 grados centígrados, drenaron toda la sangre de su cerebro, detuvieron su corazón y apagaron su actividad cerebral completamente. Según todos los indicadores médicos, Pam estaba muerta. Sus ojos estaban sellados, sus oídos bloqueados con tapones que emitían sonidos para monitorear la ausencia de función cerebral. No había forma posible de que pudiera percibir nada. Sin embargo, cuando Pam fue resucitada, describió con detalle asombroso toda la operación. Describió la sierra quirúrgica especializada que usaron para abrir su cráneo, una herramienta que nunca había visto antes y que comparó con un cepillo de dientes eléctrico. Recordó conversaciones específicas entre los cirujanos sobre el tamaño inadecuado de sus vasos sanguíneos. Describió la música que sonaba en el quirófano, las posiciones exactas del personal médico, incluso los instrumentos quirúrgicos colocados en la mesa de operaciones. Los cirujanos confirmaron cada detalle. Todo era exacto, imposiblemente exacto para alguien que estaba clínicamente muerta con un cerebro completamente inactivo. Después de la fase extracorpórea, la mayoría de las personas reportan entrar en lo que describen como un túnel. Una oscuridad que no asusta, sino que reconforta, como flotar en un espacio infinito siendo atraído hacia una luz distante. Esta luz crece en intensidad a medida que se acercan, pero nunca duele a los ojos ni ciega. Es una luz descrita como más brillante que 1000 soles, pero suave como el atardecer. Una luz que irradia amor incondicional y aceptación absoluta. Algunos la describen como la fuente de toda existencia, otros como la presencia de Dios, pero todos coinciden en que es la experiencia más profundamente hermosa y transformadora que jamás han vivido. Al llegar a esta luz, muchos reportan encontrarse con seres de energía pura. Algunos reconocen a familiares fallecidos, otros perciben guías espirituales o figuras religiosas, dependiendo de su marco cultural. Pero lo universal es la sensación abrumadora de ser amado completamente, aceptado sin juicio, comprendido en la totalidad de tu ser. Estas entidades comunican telepáticamente, sin palabras pero con perfecta claridad, transmitiendo conceptos complejos instantáneamente que tomarían horas explicar en lenguaje humano. Pero quizás el elemento más transformador de las experiencias cercanas a la muerte es lo que se conoce como la revisión de vida. Los individuos describen revivir cada momento de su existencia en un instante que parece durar eternidades. No es simplemente recordar eventos como si vieras una película, es experimentarlos nuevamente con total inmersión. Sientes tus propias emociones, pero también, simultáneamente, las emociones de todas las personas con las que interactuaste. Experimentas el dolor que causaste, la alegría que compartiste, el impacto de cada acción, palabra y pensamiento en la red infinita de vidas conectadas. Un hombre llamado Howard Storm, un ateo declarado y profesor de arte que sufrió una perforación intestinal en Francia en 1985, describe su revisión de vida como la experiencia más devastadora y liberadora de su existencia. Revivió momentos de crueldad casual hacia estudiantes, indiferencia hacia su familia, egoísmo inconsciente en 1000 interacciones cotidianas. Pero no fue juzgado por una entidad externa. Fue el testigo de su propio impacto en el universo. La experiencia lo transformó tan profundamente que abandonó su ateísmo, cambió completamente su carrera y dedicó el resto de su vida al servicio y la compasión. Lo que hace estas experiencias científicamente significativas no es solo su frecuencia, sino la consistencia de sus efectos. Los estudios muestran que las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte exhiben cambios psicológicos profundos y permanentes. Pierden el miedo a la muerte casi completamente. Desarrollan mayor compasión, conexión espiritual y sentido de propósito. Reportan que la experiencia fue más real que cualquier cosa vivida en el mundo físico, más vívida que los recuerdos más claros de su vida consciente. El Dr. Sam Parnia,
investigador de cuidados intensivos, ha liderado estudios sobre consciencia durante el paro cardíaco. Sus investigaciones demuestran que aproximadamente el 10 al 20% de las personas que sobreviven a la muerte clínica reportan alguna forma de experiencia consciente durante el tiempo que estuvieron muertas. Algunos estudios sugieren que el número real podría ser mucho mayor, pero muchos pacientes no recuerdan sus experiencias o temen compartirlas por miedo al ridículo. Lo verdaderamente desconcertante es que estas experiencias ocurren cuando el cerebro no debería ser capaz de producir ningún tipo de consciencia. Durante el paro cardíaco, el flujo sanguíneo cerebral cesa en segundos. La actividad eléctrica del cerebro se detiene completamente en 20 a 30 segundos. Bajo estas condiciones, según nuestra comprensión actual de la neurociencia, no debería ser posible ningún tipo de experiencia consciente, mucho menos experiencias hiperrealistas, con memorias detalladas y coherentes que permanecen vívidamente recordadas décadas después. Y sin embargo, allí están los testimonios, miles de ellos, documentados por médicos, investigadores, instituciones académicas respetadas. Personas que describen haber experimentado la realidad más profunda de su existencia precisamente cuando su cerebro estaba completamente inactivo. Es como si la consciencia no requiriera el cerebro para existir, como si el cerebro fuera simplemente un receptor o filtro de algo mucho más fundamental. Hay un elemento adicional que hace estas experiencias particularmente convincentes, los llamados Deathbed Visions, o visiones de personas ya fallecidas durante la experiencia cercana a la muerte. Muchos individuos reportan encontrarse con seres queridos durante su viaje, personas cuyas muertes desconocían en el momento de su propia experiencia. Un niño pequeño que casi muere en una operación describió encontrarse con su hermana en la luz. Sus padres quedaron devastados porque nunca le habían contado que su madre había sufrido un aborto espontáneo antes de su nacimiento. ¿Cómo pudo el niño conocer la existencia de esta hermana que nunca nació? Estos testimonios plantean preguntas que la ciencia materialista no puede responder satisfactoriamente. Si la consciencia es simplemente el producto de procesos bioquímicos cerebrales, debería cesar cuando esos procesos se detienen. Si la realidad física es todo lo que existe, no debería haber experiencias coherentes durante la muerte clínica. Si la muerte es el final absoluto de la existencia individual, estas personas no deberían regresar con memorias de haber continuado conscientes, de haber viajado a dimensiones de luz imposible, de haber sido transformadas por el amor incondicional de algo infinitamente más grande que ellas mismas. Y sin embargo, regresan, millones de ellos, transformados, convencidos más allá de toda duda de que la muerte no es el final, sino una transición, que la consciencia persiste, que hay algo esperando del otro lado que es más hermoso, más real y más significativo que cualquier cosa que este mundo físico pueda ofrecer. Sus vidas se convierten en testimonios vivientes de que el velo entre la vida y la muerte es mucho más permeable de lo que nos enseñaron a creer. Tal vez la pregunta no es si estas experiencias son reales. La evidencia acumulada, los testimonios verificados, las transformaciones duraderas de millones de personas sugieren que algo profundamente significativo está ocurriendo. La verdadera pregunta es ¿qué nos dicen estas experiencias sobre la naturaleza fundamental de la consciencia, la realidad y nuestro destino más allá de este breve momento que llamamos vida? Y si estas voces del más allá están diciendo la verdad, entonces todo cambia. La muerte deja de ser el enemigo final y se convierte en el umbral hacia algo que hemos estado buscando desde que abrimos los ojos por primera vez en este mundo extraño y hermoso. Y ahora, mientras concluye este viaje, a través de los testimonios que desafían nuestra comprensión de la muerte, te invito a reflexionar sobre estas historias. Si has vivido experiencias que rozaron lo inexplicable, sueños que parecían más reales que la vigilia, momentos donde el velo se volvió fino y vislumbraste algo más allá, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para continuar explorando los misterios que yacen en las fronteras de nuestra comprensión, porque tal vez, solo tal vez, estos relatos no son el final de la conversación, sino el comienzo de un despertar colectivo a una verdad que siempre estuvo esperando ser recordada.